buenos días a la querida audiencia que hoy nos reciben una vez más donde quiera que estén, y nos da mucho gusto saludar, por supuesto, a nuestro invitado, Javier Corral. ¿Te encuentras en dónde, Javier? ¿En la Ciudad de México o en Chihuahua? Así es, ahora estoy en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ah, bueno, pues ahí está nuestra querida Elenita Goicochea, que también está allá en la... Bueno, ella está en Whisky Lucan, un lugar hermoso del Estado de México. Un saludo. Bienvenida, Elenita. Muchas gracias, Raúl. Pues gracias a ti, gracias a Javier por estar aquí. Muy bien, pues vamos a darle. Sí. Desde que anunciamos tu entrevista, Javier, pues ya te podrás imaginar, nos llovieron una buena cantidad de preguntas. Sí. Y por supuesto, algunas tenemos que descartarlas porque no son apropiadas, pero la mayoría creo que coinciden en una pregunta que hay que hacerte directamente. La gente te pregunta, y quisiera saber de viva voz, ¿por qué te retiraste del PAN o renunciaste al PAN y después te afiliaste a Morena? Y la gente pregunta, puntos suspensivos, ¿en dónde están los principios de Javier? Que él era un defensor de los principios humanistas del Partido Acción Nacional. ¿Dónde los deja? ¿Votará con convicción en el Senado? Bueno, ya son 3 preguntas. Vamos por el principio. Adelante, Javier. Bueno, mira, Raúl, ya hemos comentado contigo en varias ocasiones los motivos de mi renuncia a Acción Nacional, que además están expuestos en una larga carta que yo envié al Comité Ejecutivo Nacional, en la que me despedí del partido. Agradecí, por supuesto, a tantos compañeros militantes que durante tanto tiempo me brindaron su apoyo. Y están allí expuestas las razones de mi renuncia al PAN, al señalar con toda claridad pues, que yo había perdido ya la esperanza de que el PAN tuviera una reconstitución en términos éticos y políticos, que veía yo el deterioro cada vez mayor, el alejamiento precisamente con los valores esenciales que le dieron origen y esencia al PAN durante toda la mayor parte de su existencia, particularmente en el tema del combate a la corrupción. Y vamos a decir, el hecho que detonó, ahora sí para utilizar la palabra detona, el hecho que detonó mi renuncia al PAN, pues fue ya la alianza ya formal, institucional, con el PRI. Si bien es cierto, el fenómeno del PRIAN ya se venía dando en distintos hechos y en distintas regiones del país y candidaturas, debo decirte que ya cuando se institucionaliza y se acuerda en el Consejo Nacional del PAN, ahí yo ya tomé la decisión de separarme, porque evidentemente ya me parecía que era la aceptación expresa de que el PAN no tenía ya ninguna posibilidad de reconstituirse por sí mismo y terminaba aliándose a quien había sido su némesis en términos no solo del combate a la corrupción, sino de la democratización del país. Están expuestos pues ahí los motivos de mi renuncia. Lo que no es correcto ni es exacto es señalar que yo me afilié a Morena. Lo he aclarado en varias ocasiones aquí mismo en tu programa, porque yo no soy miembro de Morena, no pienso integrarme a ningún nuevo partido. Yo dejé ya la vida propiamente partidaria, vamos a decirlo así. Acepté la invitación que me hizo la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra virtual presidenta electa, para incorporarme en la lista nacional de los candidatos al Senado por Morena en calidad de candidato externo. Esto es, sin tener yo una militancia política o afiliarme a ese partido. Entonces, no se trata pues de una afiliación a Morena. Yo tengo por mucha gente
de ese partido respeto y tengo también una gran relación con muchos de ellos de mucho tiempo atrás, de muchas batallas incluso en el Congreso, pues yo tuve mucha convergencia en mi actividad en las cámaras, particularmente con el sector de la izquierda. Y francamente, casi siempre en contra del PRI. Y en ese sentido, pues, así se da mi renuncia al PAN y mi integración al Senado por la vía de la lista nacional de representación proporcional como candidato externo de Morena. Elenita. Sí, a ver, Javier, bueno, dos preguntas. Una, ¿qué partido existe hoy en día en México con el que compartas principios, si es que lo hay? Exactamente aquellos que te llevaron a salirte del PAN, que bueno, yo estoy de acuerdo de que el PAN se ha alejado mucho de sus principios fundacionales. Entiendo que la alianza con el PRI y con el PRD fue algo pragmático para evitar que, para hacer un frente en contra del frente de Morena, Verde y PT. Sin embargo, hablando de principios, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me gustaría saber qué partido al día de hoy crees que comulgas más con sus principios. Al haber creado una, pues, aunque tú no milites en un partido, piensas, pues, integrarte a una bancada para votar en bloque, por ejemplo, por las reformas que ahora vienen. ¿Fue un compromiso que tú adquiriste al aceptar eso? Bueno, Elena, me gustaría en principio tomar la primera parte de tu intervención, que me parece que debe ser respondida. Yo no creo, sinceramente, que la alianza del PRIAN haya sido solo un elemento pragmático en términos de un cálculo electoral. Yo creo que esa alianza es mucho más que una estrategia coyuntural. Es un mecanismo de coalición de los intereses más corruptos de este país, que buscaron en la coalición electoral un mecanismo de impunidad. En realidad, la alianza del PRIAN es una alianza buscando la impunidad y la sobrevivencia, como ahora lo hemos podido comprobar, de los liderazgos más cuestionados, más vulnerables, diría yo, de los partidos que se coaligaron. Es que es un fenómeno de reconocimiento de que lo que los termina unificando no solamente es la corrupción, sino un objetivo de impunidad. Y este objetivo de impunidad se ha ido traduciendo no solo en la alianza electoral de esta elección, sino en la conformación misma incluso de gobiernos locales. Yo no podría dejar de señalar ahora que donde tú podrías identificar con toda claridad ese pacto de impunidad, pues es ni más ni menos en Chihuahua. Y lo digo porque la política es local. Quien diga lo contrario, pues cree que borda en otro escenario. En Chihuahua se concreta una de las alianzas más vergonzosas del PRIAN, no solamente porque se unió lo que se conoce como el maruduartismo, sino porque incluso hay un acuerdo de alianza con Manlio Fabio Beltrones, de la actual gobernadora, y no solamente con Beltrones, digo, Duarte tiene una presencia muy significativa en el gobierno de Chihuahua. Te pongo un ejemplo, Elena. Se acaba no solamente de liberar al exgobernador César Duarte, que estaba siendo sujeto de proceso penal por distintos investigaciones de peculado, de desvío de recursos públicos, sino también al momento en que fue liberado, se incorporó en la Secretaría General de Gobierno como uno de los operadores más importantes de esta área
el que fue el candidato de Duarte en la elección contra mí, ni más ni menos, Enrique Serrano. Lo acaban de nombrar director de enlace gubernamental. Ese hecho te demuestra el nivel hasta el que está fundida ese acuerdo, esa alianza. Entonces, esto fue porque me interesaba que efectivamente pudiéramos platicar de que no solamente se trataba de un instrumento pragmático para enfrentar a López Obrador, es mucho más que eso. Ahora bien, al integrarme yo al Senado, por supuesto que me integraré dentro de lo que es la bancada del grupo de Morena, y por supuesto que buscaremos acompañar en los proyectos que así sean en beneficio del país a Morena y a la nueva presidenta, y también ejercer con toda libertad, como siempre lo he hecho en mis desempeños legislativos, mi criterio, que está basado en mis principios, en mis valores, a los que yo no he renunciado, porque tú renuncias a una militancia partidista, a una pertenencia, pues a un conjunto de objetivos, de estrategias, de reglas en un partido, pero tú no renuncias a tus principios ni a tus valores, porque esos son inherentes. A ti no te dan tus valores ni tus principios un partido. Tú haces una valoración de pertenencia a una institución partidista. Y por lo tanto te respondo la segunda. Yo en este momento, yo no tengo en el escenario, para mí, ninguna opción partidista a la cual yo quisiera o afiliarme o integrarme. Yo ya estuve mucho tiempo en el PAN, pertenecí más de 4 décadas a que como lo dije en mi carta de renuncia, fue durante muchos años el mejor partido de México. Y ese es un dato que no se le puede regatear jamás al PAN. Su etapa de construcción democrática, yo diría incluso una tarea civilizatoria de la política. Entonces, las personas, pues no son todo blanco ni son todo negro. Ni a las personas las termina definiendo al final del día un partido, porque tú perteneces a muchas cosas. Perteneces a una iglesia, perteneces a un partido, perteneces a un equipo de fútbol, perteneces a una asociación civil, perteneces a un grupo empresarial, pero lo haces desde tu formación, desde tus convicciones y desde tus principios, y esos no son renunciables, le digo yo. Oye, nada más para concretar, yo estoy totalmente de acuerdo en que así como un partido tiene sus principios, no puedes confundir, no debemos confundir las personas con las instituciones. Puede haber corruptos en todos lados. Sin embargo, bueno, pues hay unos principios fundacionales que ahora se están violando, tal vez, sí. Pero así como los partidos, Javier, también las instituciones de la República, no podemos juzgar su viabilidad con base en la corrupción de unos cuantos o de unos muchos. Si a eso nos vamos, pues a lo mejor tendríamos que desaparecer al Poder Ejecutivo porque ha habido muchos ejecutivos corruptos. Ahora, entre tus principios está acabar con la autonomía del Poder Judicial. No, claro que no. Yo creo que estos son los enfoques sesgados, Elena, que han estado generando y contribuyendo a la polarización. El creer que lo que se busca es acabar con la autonomía del Poder Judicial. Yo creo que lo que se está planteando es una reforma profunda del Poder Judicial. Pero como el ambiente ha estado tan enquistado, tan enconado, pues ya hay muy poco espacio para reflexionar y tratar de visualizar las cosas. Yo creo que lo que es innegable es la necesaria reforma de un Poder Judicial que no en pocos casos, sino en muchos casos está muy corrompido y en el que el fenómeno de la corrupción está muy extendido. Y en ese sentido, tratar de salir al paso de esa reforma, siempre ondeando la bandera de la autonomía o de la independencia del Poder Judicial, yo creo que es un error. Y es el error que muestran los resultados de la elección del 2 de junio, en donde todas estas narrativas que tratan de extrapolar, de exagerar, de magnificar, terminaron fracasadas.
De hecho, todavía hay una narrativa de resistencia al resultado, como fue. Yo sí creo en la reforma del Poder Judicial y por supuesto que creo en la autonomía del Poder Judicial. A ver, a mí me parece que lo que nunca debiéramos de traspasar es el principio de la división de poderes. Esto es, que el Poder Judicial nunca deje de ser un equilibrio al poder, un contrapeso al poder. Esa parte a mí me parece que es intocable y que no debiéramos jamás en ninguna de las reformas que finalmente se vayan a concretar, porque pues no solamente se va a discutir la del presidente López Obrador, se van a ir adicionando incluso las propuestas que surgieron de los diálogos por la transformación dentro de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y en donde ahí también hay una reforma mucho más profunda, que va no solamente a lo que son competencias e integrantes de los órganos del Poder Judicial, sino a un nuevo modelo de justicia. Entonces, yo diría, hay que separar que efectivamente la reforma no vaya a trastocar lo que es el principio fundamental de la división de poderes, en donde el Poder Judicial incluso se constituye como el poder pues más importante sobre los demás poderes, pues es el poder que guarda, que custodia la Constitución. Y en ese sentido, lo digo tal cual, yo no aceptaría, y por supuesto que no veo en ninguna de estas reformas, al menos que haya una específica mención, algún caso, que se vaya a trastocar esa división de poderes y menos la autonomía necesaria del Poder Judicial, ¿verdad? Javier, sí, Raúl. Yo no soy abogado, pero sí tengo una gran experiencia en materia electoral. Claro. En lo práctico y también en lo académico, ya que como vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales, pues me ha permitido conjugar ambos aspectos, el teórico y el práctico. Y hay un aspecto desde este ángulo, desde esta óptica, Javier. Sí. El hecho de que los jueces, magistrados y jueces de distrito sean electos en un país como el nuestro no invita a la transparencia. Y me voy a explicar, Javier. De acuerdo a lo que he leído en este primer borrador, que seguramente tú por ahí ya lo tienes, sí. Se habla de que se abre una convocatoria y se registran ahí todos los candidatos que quieran ocupar estos cargos. Sí. El INE será quien maneje la elección y los ciudadanos seremos quienes elijamos a estos magistrados, jueces, etc. Hace unos días, unos amigos míos que trabajan en el Poder Judicial me invitaron a platicar y a darles una plática sobre en cuestión electoral. Sí. Y después de la plática llegamos a varias conclusiones que te las quiero compartir porque son conclusiones no teóricas, sino son de gente que está dentro del Poder Judicial. Entonces le voy a pedir a Iván que sea tan amable de subir la imagen que le compartí, para que tú lo vayas viendo y vayamos viendo estos aspectos que ojalá tuvieran respuesta. Yo en lo personal no alcanzo a ver la respuesta justa, sensata, equilibrada, de piso parejo. Y en tanto Iván Rico nos suba esa imagen, déjame darte dos ejemplos. Los jueces, los candidatos a ser jueces o magistrados, etcétera, etcétera, no podrán hacer campaña o no harán campaña. Y además,
no habrá un financiamiento para hacer campaña, ni público ni privado. Entonces, imagínate tú nada más cómo piensa el creador de esta iniciativa que los ciudadanos podamos decidir por quién votar. Aquí está, míralo. Si la amplías, por favor, te lo voy a agradecer. Pero bueno, te dejo esta primera pregunta para conocer tu respuesta. ¿Cuál es la pregunta, perdón, Raúl? ¿Cómo van a hacer campaña los candidatos a magistrados y a jueces si no van a tener recursos para las campañas y no van a poder hacer campaña? Bueno, mira, a mí no, perdóname, pero esta dinámica no te la quiero aceptar porque este es un planteamiento ya muy sesgado. A mí me gustaría poder platicar los conceptos generales, porque yo creo que nos hemos detenido o nos hemos concentrado en uno de los elementos, el más controversial, diría yo, de la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación, que es cómo elegir a una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo integrar un nuevo Consejo de la Judicatura Federal o lo que se conoce como un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Mira, yo creo que este es uno de los temas que tendrá que ser, no solamente como lo ha planteado la propia Claudia Sheinbaum, de los más debatidos o en una amplia consulta. Yo particularmente de entrada te he dicho a ti, te he comentado mis reservas sobre este modelo de elección de jueces, de magistrados. De hecho, yo no me esperaba la reforma del 5 de febrero incorporando a estas dos instancias de los juzgadores. Ya se había hablado de la elección de los ministros de la Corte. Incluso yo ahí también te dije que para mí ese era el tema más debatible de la reforma. Y yo creo pues que hay que entrar a hacer un debate de cuáles son los pros y las contras de un modelo como este, pero también en contraparte, Raúl, con una valoración de si realmente el actual modelo nos ha dado a la mejor corte o al mejor pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que este modelo nos ha generado al final del día mucha insatisfacción, ha terminado incluso en una corte que en mucho refleja las negociaciones en el Congreso de carácter partidista y que este método actual no ha funcionado. O sea, nadie puede decir que está feliz con esta corte o que esta es la corte actual que le da estabilidad, garantía a los mercados, que entusiasma la inversión. Claro que no. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que decirlo con toda claridad, es un poder impune. Es un poder impune. Los ministros de la Corte, vigentes o en retiro, no se ha desarrollado ni siquiera en la etapa desde la reforma de Zedillo a la fecha un mecanismo para determinar las responsabilidades de los ministros, ni siquiera entre ellos mismos. Ya no te estoy hablando de otro poder. A ver, cuando hay una falta grave de un ministro o ministro en retiro, se generan mecanismos que se llaman consulta a trámite, porque ni siquiera está determinado en el seno de este órgano cómo se puede sancionar o generar cierta responsabilidad a un ministro que actúa indebidamente. O sea, ni siquiera ellos mismos, en más en casi 30 años, han generado un mecanismo de responsabilidad propia, de sanción propia. Entonces yo sí creo que hay que ir más al fondo. Yo creo que este es el tema, como tú lo dijiste la vez pasada que platicamos, el más controversial, porque se trata de ¿qué? De acercar la corte a la gente, pero sin descuidar la calidad de la justicia. Y yo creo incluso que este tema, al final del día, y particularmente en el caso de la elección de ministros, puede tener una combinación de muchas formas de elegir a la corte. Digo, hay que empezar a platicar, a estudiar, para eso se abrió la discusión. A ver, yo creo que cuando se convoca una consulta a un diálogo nacional
a un análisis de las iniciativas, pues yo creo que se está haciendo para mejorarlas o corregirlas con ese sentido. Si no, no tendría ningún caso, estaríamos en un proceso de simulación. O sea, se abre pues para intercambiar, y entonces es como hay que empezar. Entonces, como yo de entrada tengo también mis reservas a la elección de los juzgadores, particularmente jueces o magistrados o ministros, pues ya meterme a discutir las especificidades de si hacen campaña, no hacen campaña, si les dan radio y televisión o no, qué financiamiento, pues sería perder el tiempo en un concepto ya muy, muy técnico. Yo creo que lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es que este tema se debata, que se vean los pros y contras contra el actual modelo y, por supuesto, qué queremos con una reforma que recompone las competencias de la Corte y su integración. Y ahí es donde yo retomo una idea que ayer compartí en mi cuenta de X, Raúl. Yo decía, no solamente se trata de ir a renovar los órganos del Poder Judicial, debiéramos tomar la oportunidad para dotar de contenidos más amplios a esta reforma. O sea, irnos realmente al modelo de justicia, Raúl, para acercar realmente los instrumentos, las instituciones de la justicia en México a los menos favorecidos. La justicia en nuestro país es inalcanzable para las personas que no tienen recursos. A ver, es una falacia decir que la justicia es pronta, expedita y que ve a todos por igual. Pues tú sabes que el acceso a los tribunales, ya no digamos a la Suprema Corte, a tribunales locales o a juzgados de distrito, las entidades, es muy difícil. Yo ahí es donde he insistido en que debiéramos ahondar en la reforma, pero no solo en la reforma en el ámbito federal, porque nos estamos equivocando si creemos que el fenómeno de corrupción judicial o el fenómeno de justicia a élites privilegiadas es solamente en la federación. Incluso donde están más claramente identificados los intereses ciudadanos es en la justicia local. O sea, tenemos que pasar por una reforma no solo al Poder Judicial federal, sino a los poderes judiciales locales, que están todavía más sometidos, más corrompidos, y en donde se dan realmente casos de operación corrupta judicial muy descarados, muy cínicos. Entonces, yo creo que debiéramos de tomar la oportunidad para ampliar el debate, ampliar la perspectiva, porque estamos enconchados todavía, como que continúa esta dinámica de la polarización, y entonces vamos a ir con las mismas posturas. Yo creo que hay que tomar la palabra, tanto a la doctora Sheinbaum como a los que están ahora convocando al debate. Mira, a mí me pareció muy interesante, Raúl, te lo digo francamente, la actitud que tomó ayer un ministro de la Corte. No sé si lo escuchaste al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Dice, a ver, estamos listos para el diálogo y estamos listos para la discusión en la que de entrada proponemos la autocrítica para lograr mejoras estructurales. Y también queremos un debate basado en evidencia, en datos objetivos. Me parece imbatible ese planteamiento. Luego sale un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, al que yo mismo le tomé la palabra, porque yo sí creo que también nos concentramos mucho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el órgano máximo del Poder Judicial. A ver, por supuesto que es el órgano máximo en términos de decisiones judiciales para resolver el conflicto y sobre todo el conflicto de carácter constitucional. Pero tan o más importante es el Consejo de la Judicatura, el que administra, el que supervisa y sanciona la conducta de los juzgadores, el que dicta la política del Poder Judicial, por donde pasan los ascensos de los jueces y magistrados, o las readscripciones, o las amonestaciones, en fin. A ver, yo pienso, por ejemplo,
en una verdadera reforma del Consejo de la Judicatura, no solo una nueva integración, una auténtica reforma con un régimen de responsabilidades de los juzgadores e incluso pues sacar al Consejo de la Judicatura o a los jueces y magistrados de una especie de excepción jurídica con relación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, porque al final de cuentas, pues ellos se dan su propia reglamentación. Entonces, hay temas de la reforma judicial que no los estamos atendiendo y son, vamos a decir, tan o más importantes que el tema de la renovación, porque yo creo que el tema de cómo se va a renovar esta Corte y el Consejo de la Judicatura Federal va a ser el más controversial y el más álgido, y ya están planteadas muchas de estas ideas ahí. Ahora hay que aprovechar el momento e incorporar, pues, ¿qué es lo que yo propongo? Pues lo que hizo el Grupo de Diálogos por la Transformación en la mismísima campaña de Claudia Sheinbaum, en donde abrieron un diálogo y vieron lo que es una reforma a la justicia en México, no solo al Poder Judicial, ¿no? Las defensorías públicas, las fiscalías, o sea, el sistema carcelario. Oye, el sistema penitenciario que está totalmente desfasado, Raúl. Pero mira, no solamente estos temas, yo te diría, todas las materias que requieren una modernización en términos judiciales, en términos no solamente de nuevos procedimientos, de hacer más fáciles los trámites, los juicios, la supervisión. ¿En qué aspectos? Pues en las distintas materias, como se hizo en lo laboral, por ejemplo, ¿no? Que México tiene una reforma que puede presumir a nivel internacional y que yo creo sinceramente que ha sido uno de los componentes más importantes para atraer el nivel de inversión extranjera que tenemos en México. En fin, yo planteo estas cosas porque creo que hay que dotarle de mayor sustancia a este debate, ¿no? Y salirnos de lo que fue la narrativa de la campaña, ¿no? Oye, Javier, yo estoy muy de acuerdo contigo en lo de la narrativa de los dos lados, en no concentrarnos de manera sesgada solo en lo que es la Suprema Corte, en ir a fondo y en que nadie debe de gozar de impunidad. Nadie. Ni en el caso de los ministros, ni en el caso de los legisladores, ni en el caso del presidente de la República. El caso más evidente a la vista es el de López Obrador. Él mismo dijo que está por encima de la ley y se ha dedicado a violar la ley durante todo el sexenio, incluso la ley electoral durante la campaña, y aunque fue declarado culpable por el Tribunal Electoral, también se dijo, pero no vamos a hacerle nada. Desde el Senado, ¿tú tienes pensado proponer algún mecanismo para acabar con la impunidad, no solamente de los actores del Poder Judicial, sino de los demás poderes? Bueno, mira, yo entiendo que aquí estamos entablando una conversación desde distintas posiciones políticas. Yo, respeto mucho tu opinión sobre el tema de López Obrador. No lo comparto. En primer lugar, no existe la culpabilidad en materia electoral, ¿no? Eso de entrada. O sea, las culpabilidades son en materia penal. Mira, yo te quiero decir que el gran problema en México es la impunidad. O sea, el hecho de que las conductas de servidores públicos que se denuncian y se comprueban, se investigan y se documentan, terminen no siendo sancionadas o terminen siendo olvidadas, ¿no? Termina retroalimentando el fenómeno corrupción. Y ahí es fundamental dos eslabones a los que tenemos que echarle la vista en una reforma integral, diría yo, al sistema de justicia, las fiscalías. ¿Cómo fortalecer los mecanismos para que las fiscalías funcionen realmente como mecanismos no solamente autónomos, sino especializados, profesionales, mecanismos de transparencia de las propias fiscalías, dotadas de los instrumentos periciales adecuados y con cierto grado de autonomía? Y por supuesto el tema de la reforma del Poder Judicial, o sea, volvemos
al tema, al ciclo, ¿no? Al ciclo, ¿no? Yo por eso he dicho que la mejor propuesta de combate a la corrupción quedará trunca si esta no pasa por un fortalecimiento de las fiscalías, de la figura de las defensorías de oficio o de la defensoría pública y del poder judicial. Porque no es un fenómeno, la impunidad no es un fenómeno mediático, es un fenómeno que termina en un poder judicial, ya sea local o federal. Y allí es donde yo colocaría, por ejemplo, una reforma en materia penal. Bueno, primero no sé si tú conozcas, Elena, una propuesta de ley integral que nosotros presentamos en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que ella asumió, avaló y se comprometió a impulsar en su gobierno, en donde tiene muchos componentes, tiene pues desde lo que es la transparencia en contrataciones públicas, profesionalización del servicio público, hasta un nuevo modelo de detección, investigación y sanción de la corrupción. De hecho, estamos planteando una ley general, una nueva ley, que incluso renueve los tipos penales. De hecho, muchas de las conductas que hoy aparecen como impunes tiene que ver por procesos. Perdón que te interrumpa, Javier. En tu equipo tienes transmitiendo en YouTube o en otra red, porque se oye doble sonido. Pues no, Okay. Yo creo que sí, a lo mejor son ustedes dos, ¿no? A ver si Elena a lo mejor tiene ahí la transmisión en Facebook, ¿no? Ok. A ver, parece que ya, ¿verdad? Ahí está, ahí quedó ya. Ahí está ya. Perfecto, muy bien. Una disculpa a la audiencia, pero teníamos que corregir el tema del sonido. Adelante, Javier. Sí, ahora sí que se me fue la onda. ¿Estábamos en qué? ¿Perdón? Sobre la propuesta de Claudia Sheinbaum en materia de justicia. Perfecto. Sí, Elena, te decía que en la propuesta de plan integral, un elemento muy interesante, y yo digo que es uno de las propuestas más vigorosas, más fuertes y más interesantes, obviamente que se tendrá que discutir en el Congreso y pues ahí se podrá corregir, fortalecer o mejorar, etcétera, es esta nueva Ley General de Combate a la Corrupción, en donde se plantea dar bases obligatorias a estados, municipios y federación en la investigación de los hechos de corrupción, pero en el que parte de redefiniciones a los modus operandi de la corrupción y particularmente de la corrupción política, porque nos hemos quedado desde hace décadas con los mismos tipos penales. Tenemos prácticamente los 13 figuras o delitos penales en materia de corrupción que todos ellos preconfiguran conductas solo individuales. Cuando la corrupción actúa hoy en redes, hace uso de herramientas tecnológicas muy sofisticadas, interviene a través del sistema financiero nacional e internacional, porque tiene vínculos incluso de carácter internacional. Y entonces hay que hacer incluso una nueva tipología, porque de ese tipo de figuras tan abigarradas o tan obsoletas, pues se agarran también muchos jueces para decir, pues no, en este delito no se encuadra esta conducta. Entonces, hay todo un planteamiento, y ahora sí, pues te respondo con absoluta certeza que voy al Senado de la República a eso. Yo voy a comprometerme con la agenda anticorrupción con la que se comprometió la doctora Claudia Sheinbaum en la campaña. O sea, mi principal agenda, yo voy a tener una serie de preocupaciones en el Congreso que siempre he tenido. Por supuesto, me interesa mucho el tema de víctimas en el país, no solamente de la violencia en general, sino de fenómenos como la desaparición forzada o lo que se ha llamado los daños colaterales que la delincuencia organizada ha suscitado en el país. Pero particularmente la agenda que tomaré
pues es a la que me comprometí incluso yo también públicamente a apoyar. Y acuérdate que la propuesta anticorrupción de la doctora Claudia Sheinbaum esencialmente tiene propuestas de reforma constitucional y legal. Digo, hay también acciones de carácter administrativo, pero que parten también de reformas legales. O sea, primero hay que concretar una serie de reformas legales. Por ejemplo, lo decimos con toda claridad y en el ambiente de franqueza que estamos platicando. Nosotros estamos proponiendo un rediseño de la Secretaría de la Función Pública, pues para hacerla más eficaz en las funciones preventivas que tiene asignadas, y estamos proponiendo crear una agencia federal anticorrupción para especializar la investigación dentro de la administración pública federal, centralizada, desconcentrada y descentralizada, y para poder presentar mejores investigaciones tanto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Entonces, el tema de la impunidad, Elena, te lo digo como lo he dicho muchas veces, va a ser la agenda de combate a la impunidad y de combate a la corrupción mía en el Congreso. Estaría de más que, habiendo coordinado yo ese eje y habiendo comprometido a la doctora Sheinbaum en este asunto, no apoyara yo ese plan desde la acción legislativa. Es un plan fundamentalmente de reforma constitucional y legal. Gracias. Sí. Suena muy bien, ojalá lo logren, y a mí me gustaría que ese plan no solo aplicara a los civiles mortales, sino también a las cabezas de los poderes. Bueno, claro, o sea, el combate a la corrupción no puede tener distinciones. O sea, por supuesto que una verdadera política de combate a la corrupción no puede tener ni sesgos ni excepciones, ni mucho menos intencionalidades políticas o excepciones políticas. Debe tener un claro objetivo: cero impunidad. Y el verdadero ejemplo de combate a la impunidad, pues es cuando efectivamente tocas a los actores relevantes, no es al revés, ¿verdad? Lo que realmente inhibe y lo que realmente manda un mensaje de iniciar una verdadera política de combate a la impunidad es cuando tocas a las figuras que son esenciales, a las figuras políticas. Ese es el gran reto que tiene una política de combate a la corrupción. Yo te diría, en adición a lo que acabas de mencionar, hay que concebir la política de combate a la corrupción como una política de Estado. Cuando yo digo de Estado, es de todos los niveles de gobierno, de todos los poderes, de los órganos constitucionales autónomos y de la sociedad. Y también debe tener una perspectiva de derechos. El combate a la corrupción no puede estar planteada desde una perspectiva de que el Estado le va a conceder a la sociedad un instrumento o le va a otorgar un mecanismo. El combate a la corrupción debe concebirse como la garantía de un derecho humano. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum ha propuesto llevar a la Constitución el reconocimiento de dos derechos humanos, vamos a llamarle así, de tercera generación, que es el derecho humano a una buena administración pública y el derecho humano a un ambiente libre de corrupción. En la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México ya incorpora el derecho humano a una buena administración pública. Falta el derecho humano a un ambiente libre de corrupción. Incorporándose en la Constitución Federal y por la vía del constituyente permanente, habría una homologación en todo el constituyente permanente de estos dos derechos. Fíjate, Javier, sí, que, bueno, a la audiencia ya sabe perfectamente bien que aquí nuestro querido amigo Javier Corral pues, ha sido diputado local, diputado federal, inclusive fue miembro del Consejo Nacional del PAN, fue gobernador. O sea, Javier tiene una experiencia política muy amplia y por esa razón me atrevo a hacer la siguiente pregunta. ¿De verdad tú crees
que López Obrador va a quedar al margen del gobierno de Claudia Sheinbaum o va a seguir influyendo? Y te hago esta pregunta, Javier, porque en la cabeza de muchos de nosotros, será por la edad, Javier, soy un chavo, pero por la edad hay muchas dudas. ¿Por qué esta insistencia de López Obrador de sacar a fuerza la reforma judicial en su sexenio? Suena a capricho. Y por supuesto, por el lado de la doctora Sheinbaum, pues suena a complacencia, agradecimiento de que pues, él la guió para que fuera la presidenta de México. ¿Qué opina? En política no hay buena fe, mi querido Javier. No, mira, pero también hay, en política también hay un gran instrumento que es el análisis, el conocimiento de la historia, el conocer la biografía de los personajes y no solo quedarnos en la reverberancia mediática de esta polarización electoral pasada, que bueno, todavía tiene secuelas. Mira, yo sí creo que López Obrador se va terminando la presidencia de la República. De hecho, creo que él estira lo más que puede su acción de gobierno hasta el último día, porque sabe y está consciente que ese día él se retira de la política y del ejercicio, no solo del ejercicio público, de la política activa. Es un hombre que conoce la historia, te podría decir particularmente conoce el presidencialismo mexicano, y a mí me parece que lo que nos hemos quedado son en estas narrativas, que cada una de ellas tuvo cierta moda o cierta vigencia, pero todas fueron fracasando. Recuerda lo que se decía al principio de López Obrador. De López Obrador pues, se dijeron todo tipo de pronósticos, desde la tragedia económica, el desastre en el que metería el dólar, la caída del empleo, cómo iba a desincentivar la inversión, cómo terminaría tronando el Banco de México, la dictadura en la que se iba a convertir. Todo el mundo decía que lo que buscaba era reelegirse. A ver, hay una serie de construcciones narrativas que se han terminado por creer, Raúl. Incluso a mucha gente pues, se le llevó a ese baile por virtud de una magnificación que explotó muchas mentiras sobre López Obrador. Y cada una pues se fueron derruyendo. La economía mexicana está bien. El peso con estas últimas fluctuaciones ha estado muy bien. Hay estabilidad económica en el país. El Banco de México es autónomo. El empleo ha crecido. La inversión tiene índices récord en el país. México es respetado en términos de inversionistas. Tienen confianza. Entonces, ¿por qué AMLO quiere que se apruebe la reforma al Poder Judicial en su gobierno? Para allá voy. Y entonces, oye, el aumento al salario, en fin, todas estas realidades chocan con toda esa narrativa. Ahora se ha adjuntado el hecho de que él va a gobernar a trastienda desde el rancho. No conocen ni a López Obrador, ni conocen a Claudia Sheinbaum. Primero, ella tiene su propia impronta, ella tiene su propio estilo y su propia formación. Y mira, ella misma, siendo una aliada, compañera, cofundadora con López Obrador de este movimiento, también tiene su propia formación con una identidad más a la izquierda que la que él puede tener. Vamos a decir que el presidente López Obrador está más en eso que se llamó alguna vez el nacionalismo revolucionario. Yo no sé si tú te acuerdas de esa corriente que postulaba un poco el rescate del PRI, ¿no? Ya en su etapa casi de final. Claudia Sheinbaum se ha formado en la izquierda. Es una mujer con una formación científica, con una actividad académica, con mucho rigor, con mucha disciplina, tiene su carácter que está enfocado fundamentalmente al rigor profesional, no diría yo, al autoritarismo o al mal manejo, al manejo descortés o maleducado, ¿no? Una mujer rigurosa. Ahora que yo la he conocido, ya se volvió a poner en doble.
ahora que yo la he conocido, pues he podido comprobar muchas de las cualidades que yo ya le veía y suponía. Bueno, López Obrador se va a ir y él va a estirar hasta el último minuto el ejercicio de su gobierno precisamente porque se va. Mira, Raúl, si el presidente López Obrador realmente quisiera quedarse o seguir mandando o seguir direccionando, orientando la acción política en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues no solamente no apuraría que se discutieran sus reformas, las que presentó el 5 de febrero, pues las dejaría incluso un poco más, alargarlas para poder tener o seguir teniendo una capacidad de influencia o de orientación. Pero mi Eso querido no va a Javier, suceder. tú bien sabes que en cuestión de parlamentaria, en cuestión de Cámara de Diputados, senadores, el hacer estas reformas a la carrera no ha traído ningún beneficio al país. Al contrario, ahora, hay Raúl, varias reformas que se quedaron en la congeladora por la insistencia de López Obrador de que no le movieran ni un punto ni una coma. A ver, Raúl, yo creo que también valdría la pena pues revisar un poco lo que es el planteamiento que se ha hecho. Porque mira, ahorita tú ya dijiste que son reformas que se hicieron a la carrera. Bueno, todavía ni siquiera empieza la consulta nacional. Estamos en finales de junio y falta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, faltan 6 meses por delante para generar una discusión, un procesamiento adecuado de las reformas. Mira, a veces nos vamos con esta narrativa y queremos dejar de ver los planteamientos que se han hecho. Claudia Sheinbaum dijo, vamos a hacer una amplia consulta, vamos a abrir la discusión, vamos a buscar a barras de abogados, a escuelas de derecho, a operadores de la justicia, invitó ya a conversar a los ministros de la Corte, al Consejo de la Judicatura. A ver, a mí me parece que luego a veces nos cerramos y no queremos aceptar que hay un proceso que está abierto al diálogo. Mira, poco se habla de la reforma del presidente Zedillo. El presidente Zedillo en 1994, en 26 días, reformó 27 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y renovó prácticamente a toda la Corte. Jubiló a todos los ministros, bueno, con excepción de 3. Obviamente Azuela, Aguinaco, creo que Juventino Castro, todos los demás se fueron. Lo hicieron en 27 días, Raúl. Si hay un proceso de reforma constitucional fast track al Poder Judicial, lo hizo el presidente Zedillo. No estoy diciendo que no hubiera sido una buena reforma, ¿eh? Al final del día, esa corte ya estaba totalmente desacreditada. Mi querido Javier, lo que pasa es que la burra no era arisca. Yo lo sé. Oye, yo lo sé, pero a ver, y además tienes razón, mira, yo te he estado escuchando, Raúl, tu preocupación sobre el tema de la mayoría calificada y las 2/3 partes y todo esto. Mira, Raúl, yo creo que una mayoría calificada le debe preocupar a todo mundo, incluso al propio partido o a la propia coalición que la ostenta, ¿sí? Pero a mí me preocupa más no la mayoría calificada. A mí lo que más me preocupa es la minoría descalificada, porque tienes al frente de las bancadas opositoras, perdón, pero una alarma me está anunciando que estamos a punto de, pero a ver, a mí me preocupa más la minoría descalificada que la mayoría calificada. Tienes al frente de la oposición como los principales interlocutores de este proceso de reformas a los más impresentables de esos partidos, Raúl. ¿Y por qué no nos hacemos cargo de eso? ¿Por qué no nos hacemos cargo que fueron tan hábiles, tan gandallas, que solo utilizaron a Xóchitl Gálvez para colocarse ellos
en los primeros lugares de las listas nacionales de sus respectivos partidos y asegurar su presencia en el Senado. Ese es el tema. También tenemos que discutir qué va a pasar con la oposición en México. Ya están citados aquí en este foro, mi querido Javier. Ah, qué bueno, porque yo creo que también para el futuro de la democracia en México es muy importante discutir no solo el sistema de partidos, como bien lo decía Elena en su intervención. Yo creo que hay que hablar de la reforma del sistema de partidos y que los propios partidos tienen que ir a una reflexión profunda y a una reforma interna profunda. De lo contrario, estaremos en la irrelevancia. En este momento, que tenga o no tenga mayoría calificada la coalición de Morena y sus aliados, la verdad, con esa oposición no pasa nada en términos de ese contrapeso. Pues están incluso descalificados. Ellos no están cuidando los intereses del país, lo que están cuidando es su pellejo. Elenita. Bueno, sabemos que tu tiempo se está terminando, Javier. Nada más 2 comentarios. Yo estoy de acuerdo en que los partidos de oposición, pero también los partidos oficialistas, todos están corrompidos porque estamos en un sistema partidista entero que está decadente, que no es ciudadano y que no permite la democracia interna. Por otra parte, en base a lo que dijiste antes, yo creo que no hace falta dormir con López Obrador para conocerlo. Es un presidente que ha estado en el micrófono hablando y demás, como para poder conocerlo bien durante estos 5 años y pico que lleva en el poder. Y también es cierto que es el presidente que más poder ha acumulado en la historia moderna de este país. Él llevó como un estandarte el combate a la corrupción. Ahora Claudia Sheinbaum retoma ese estandarte, lo cual significa que la corrupción no se combatió porque pues, necesita seguir adelante. Ojalá lo haga. Ojalá que de verdad, a diferencia de lo que percibimos la mayoría de los mexicanos, Claudia logre deslindarse de esa figura suprema de patriarcal que es López Obrador hasta ahora, en sus escasos días que lleva como presidenta elegida, porque electa todavía no se le da la constancia, pero bueno, elegida, pues ya ha dado muestras que ella dice una cosa, él dice otra y ella entonces, ojalá tengas toda la razón y una vez en el poder lo ejerza sin ninguna presión. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y esperamos que tu intervención en el Senado también sea conforme a tus principios y no conforme a los designios de una bancada. ¿Cómo no? Bueno, pues está doble la... Mira, yo, como sabes, Elena, Raúl, pues respeto mucho su punto de vista y claro que pues tenemos coincidencias y diferencias. Yo creo que un gran error en la campaña de este año es haberse creído tantas cosas, haberse autoengañado con tantas cosas sobre esta figura tan carismática, vamos a decirlo así, como es López Obrador, e incluso haberse quedado en la figura y no haber descendido a entender el fenómeno popular que representa lo que se conoce como el López Obradorismo. Claudia Sheinbaum no puede ni debe deslindarse de López Obrador. Lo que Claudia Sheinbaum tiene que hacer es gobernar ella misma, por sí misma, y ejercer el poder que la gente le ha dado en una manifestación contundente, siendo la candidata más votada en la historia de México, particularmente desde lo que conocemos con la etapa democrática al día de hoy. 32% de diferencia, casi 36 millones de votos, le imponen a ella una enorme responsabilidad, Elena. O sea, ella también va a cargar con una responsabilidad porque quien tiene tanto poder
pues tiene en esa proporción tanta responsabilidad. Y yo he insistido mucho en estos días que hay que tener mucho cuidado con la copa rebosante, porque la copa rebosante te puede emborrachar, porque cuando un movimiento político se cree o se siente definitivo, ahí puede fracasar. Yo he señalado en muchas ocasiones que en la pretendida definitividad de las instituciones, de las personas o de los partidos, ahí se anida el germen de todo colapso de poder. El poder necesita dialogar, negociar, construir, acordar, respetar la pluralidad, el disenso. Ella ha hecho un compromiso público de eso, y eso es lo que hay que esperar, y eso es lo que hay que exigirle. Lo que yo creo que debemos de salirnos es de esta dinámica en la que seguimos insistiendo que ella va a ser un apéndice de López Obrador, que a ella la va a manejar el presidente, y que porque entonces va a venir una etapa más preocupante para mí, de incomprensión de la nueva etapa que puede y debe venir con ella. Porque si adentro se enconchan y afuera también, no va a haber espacio para escucharnos unos a otros, para acordar, para entendernos, o incluso la resistencia de afuera terminará generando el enconchamiento de los radicales de adentro. Entonces, yo por eso llamo a que vayamos tratando de dejar, de centrarnos en López Obrador, y ahora mirar más hacia ella, hacia el nuevo gobierno, y darle tiempo, y darle oportunidad y escucharla. Pero escucharla en el contexto de la realidad política. Tú misma acabas de decir, hay una crisis de la representación política en el país, hay una crisis del sistema de partidos. Mira, yo te propondría, yo diría, tan importante como la reforma judicial es la reforma del sistema de partidos. Yo en Chihuahua quise impulsar una legislación muy polémica. Los primeros que se opusieron fue el PAN y la actual gobernadora. Yo quise impulsar una reforma para generar un mecanismo de elecciones en los partidos que se llamó las elecciones PASO. Las elecciones primarias eran primarias, obligatorias, simultáneas y abiertas. PASO. Eran primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Para precisamente ir contra todas estas formas de distorsión partidista e ir realmente a una reforma del sistema de partidos. Por ejemplo, yo he propuesto que el sistema de partidos tiene la posibilidad de su reforma a partir de transformar sus mecanismos de elección. Bueno, pero eso ya será otra discusión para otro momento. Lo que yo sí creo es que estamos todavía muy enganchados con esta dinámica, con esta narrativa, que por cierto tampoco funcionó, ¿eh? Ahí hay que revisar todo lo que se estuvo diciendo para revisar, porque luego todo eso que se dice, pues que es que los que votaron por Claudia Sheinbaum fueron los que son mantenidos por López Obrador, o los que reciben dádivas, o los que les dan dinero y todo eso. Bueno, vamos a suponer que de todo el padrón de beneficiarios de los programas sociales, según el porcentaje, a ver, 17, 18 millones, ok, votaron por por Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué no nos preguntamos qué pasó con los otros 18? O sea, ¿y ahí qué argumento vamos a tener? ¿Son ignorantes, como han dicho algunos intelectuales? ¿Es gente retrasada? Yo he escuchado a miembros de la comentocracia decir, ganó la ignorancia. Híjole, tratar así a los mexicanos, dice uno, bueno, no se entendió este proceso. Estamos obligados, pues, a entender la etapa actual de la transición y a darle oportunidad al personaje que se va, pero mucho más a darle oportunidad al personaje que llega. Y en esa capacidad de comprender va a estar la posibilidad de grandes acuerdos. Javier, pues reitero el agradecimiento de Elenita para contar tu presencia el día de hoy, pero a mí me gustaría...
me gustaría, si apagas el micrófono, Elenita, por favor, gracias. Para el siguiente comentario, Javier, tu presencia en el Senado, desde el punto de vista de nuestro, y me refiero tanto a Detona como a los detonautas, a Elenita, a tu servidor, representa un estandarte muy importante de lo que realmente significa el equilibrio de poderes, los contrapesos, el respeto a los derechos individuales, constitucionales de los mexicanos. Tú representas todo eso. Y entonces nos gustaría que con base a ese estandarte, a ese compromiso que lo has reiterado el día de hoy, te sientas con toda la confianza de que esta Detona, la plataforma, y nosotros estamos a la disposición de intercambiar y de comunicar, de discutir, de enojarnos inclusive también, y de llegar a acuerdos para ayudar a mantener y a superar la crisis de este país. Bueno, yo les agradezco muchísimo el espacio, por supuesto el intercambio. Claro que yo sé que este es un espacio para escrutar, para cuestionar, para debatir, y ustedes saben que yo a esa parte no solamente no le saco el bulto, yo creo que esta es una de las maneras en las que también uno se retroalimenta y por supuesto se alimenta, ¿verdad?, de visiones que son discrepantes, pero que no por discrepantes están equivocadas. Yo sí creo que hay que recuperar el diálogo y el debate en el país. Eso es algo fundamental. Y entonces, pues desde ahorita les digo, con mucho gusto, las veces y las ocasiones que sea necesario, platicamos y bueno, pues cada quien expresa su punto de vista y tan amigos como siempre. Así es. Un abrazo, bueno, mi querido Javier, Raúl, Elenita, gracias. muchas gracias, mi querida audiencia. Iván Rico, muchas gracias. Vámonos. Hasta la semana que entra.